ustedes, Sí. sobre todo los que nos están viendo por YouTube, acuérdense, ingresen Radio Magma, suscríbanse y van a recibir el aviso cada vez que empiece un nuevo programa de la radio. Bueno, de igual modo, si estás por la 92.1, nos estás escuchando solo por la radio, quédate tranquilo porque lo vas a poder ver después, porque el recorte queda grabado ahí en el canal de YouTube. Si les parece, los invitamos a compartir el tráiler de de un documental, una peli, una pieza cinematográfica que se va a estar presentando. Se trata de Tormenta de Fuego. Tormenta de Fuego, Ujú. sí, que trata sobre los incendios en la Patagonia, en nuestra Patagonia. Exacto. Concretamente de uno de los más devastadores ocurrido en el 2021, en plena pandemia, Sí. pero que es una cosa que se repite Todos los años. todos los años. Sistemáticamente. Vamos a hablar con el director de esta pieza. Compartimos, ¿sí? Si les parece, primero el tráiler. Era un infierno, tenía fuego de aquel lado y tenía fuego de este lado. Se vino por los árboles, por los pinos. Mi papá va a ser 6 años que falleció y no me quedó un video ni una foto. Los 4 cachorros que yo tenía aparecieron muertos ahí, todos quemados, ¿viste? Nosotros le llamábamos abuelo por el diámetro del ciprés que era, que lamentablemente nunca más los vamos a volver a tener. Para mí no me quedan dudas que fue intencional. La persona que hizo esto logró 3 muertes, destruyó más de 500 casas que tenían sacrificio, que tenían un montón de trabajo. Ahí compartíamos el tráiler, ¿sí?, de esta proyección y estamos en comunicación telefónica con Luciano Nachi, quien es director justamente de Tormenta de Fuego. Luciano, muy buenos días. ¿No? Le perdimos la comunicación. Bueno, es un jueves negro, decíamos. Difícil. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Bien. Luciano, muy buenos días. ¿Cómo estás? Marcos González, Florencia Petas te saludan. Buen día, ¿cómo están? Un placer. Igualmente, Luciano. Bueno, estábamos viendo el tráiler de tu película y realmente el poder que tiene, el poder destructivo que tiene el fuego, pero también el poder, viendo estas imágenes, el poder de conmocionarnos, de emocionarnos, de sentir una pena enorme. Supongo que eso, una vez que finalizaste tu película, también lo debes haber sentido, más allá de ser director y haber estado en todas las vicisitudes de esta filmación. ¿Es así? Sí, la verdad que es como un proyecto que de alguna forma siempre nos impacta. Yo en general, cuando nosotros fuimos a hacer la película, fue bastante complejo porque, bueno, nada, cuando se dieron estos incendios del 2021, que ahí justo estaban escuchando que ustedes lo mencionaban, nadie te prepara para un incendio, para una catástrofe. Cuando directamente llegamos al lugar era absolutamente todo devastado y literalmente gente que quedó con lo opuesto. A nosotros lo que nos pasó es que, bueno, esto surge en la Patagonia. Lamentablemente los incendios de la Patagonia ocurren todo el tiempo, todos los años, y también hay un montón de factores que se repiten todos los años en cuanto a estos incendios. Ahora hace poco estuvo el incendio del Bolsón, sí. Fue muy visible y fue, si uno piensa en la película y en el incendio que surgió en el 2021, la progresión de los pasos de las cosas que fueron pasando fueron prácticamente igual. En este incendio que se dio, que bueno, se quemaron más de 500 casas, fallecieron 3 personas, se quemaron más de 14.000 hectáreas. Nosotros al ser pandemia en ese momento tuvimos que pedir como un permiso y bueno, el codirector Axel es de Neuquén, yo soy de Viedma, Río Negro. Y bueno, al enterarnos dijimos, bueno, de alguna forma tenemos que ayudar y fuimos directamente para ahí, pedimos un permiso y el registro que está de la película es a las
2-3 semanas. O sea, es una situación muy fresca Ajá. donde la gente cuenta en carne viva lo que vivió, lo que le pasó, ¿no? Ujú. Escuchábamos ahí lo que muestra, ¿no? Parte del tráiler, no me quedaron fotos. Cuando vos hablás del conflicto y las dificultades con las que se encontraron, imagino que más allá de la cuestión técnica que pueda tener el desarrollo de la peli, desde lo emocional, ¿no? Bueno, la verdad que además de la dificultad de acercarse a alguien que perdió todo y vos vas a hacerle una entrevista, era como muy complejo. Entonces nosotros intentamos primero, bueno, charlar, generar un vínculo. Es más, con muchas de las familias que entrevistamos al día de hoy son amigos Claro. y vivieron situaciones muy tensas. Por ejemplo, una de las personas que entrevistamos, Juan Chávez, que es un amigo, es más, con él viajamos mucho a muchos lugares, de ir a visitarlo. Yo el año pasado estuve 10 veces en la zona, yendo por presentaciones o a charlar con la gente, y cuando a él lo agarra el incendio, él se esconde, se refugia en una pileta pelo pincho. Él tenía 4 piletas pelo pincho que a veces se usan como tanque australiano, como reservorio de agua, ¿no? Las Claro. piletas pelo pincho. Sí. Y bueno, resulta que se refugia en una y dice, bueno, están estas otras 3 pelopinchos, yo no creo que el fuego avance. Él estaba con una vecina y los 2 hijos de la vecina. Y bueno, guardan cosas de la casa cerca de la pelopincho, la casa se empieza a quemar, se empieza a preocupar, dice, bueno, el fuego empieza a avanzar, empieza a hacer un círculo y empieza a quemar las pelopinchos. Rompe una, rompe la otra, y queda la última pelopincho, y cuando el fuego está por arrasar la última pelopincho, el agua de las otras pelopinchos mojó el suelo y no permitió que el fuego avance, y así se salvó, por ejemplo. Claro. Dramático. Sí, y en realidad también gente que sobrevive a un fuego, que pierde la casa, la mayoría de esa gente, bueno, varias pudo volver a reconstruir su casa, ahora pasaron unos 4 años, Ujú. otra gente no, y al día de hoy sigue sin su casa. Y el hecho de, además de perder los recuerdos, que bueno, cuando perdés tu casa, perdés todo, perdés absolutamente todo, también hay algo que no se tiene en cuenta, que es lo psicológico, que es, por ejemplo, con otras de las familias que hablábamos, muchas veces se levantaban las noches todo sudado, pensando que iba a volver el fuego. Ujú. Además de que mucha de esa gente no recibió ayuda estatal y tuvo que reconstruirse por amigos, conocidos o por como pudo, o no pudo volver a reconstruir su casa. También está lo psicológico, porque es una zona lamentablemente donde se producen muchos incendios y también no solo se producen por cuestiones naturales, ¿no? Primero pensemos en el cambio climático y el estilo de vida que vivimos, Ujú. y después un montón de factores que tienen que ver quizás con el negocio inmobiliario, explotación de recursos naturales. Se repite siempre un modus operandi de que de la nada aparece un incendio. Ujú. Obviamente hay sequía, obviamente hay cambio climático, pero bueno, también habría que hablar de lo otro. Ujú. Claro, sí, sí. Hubo una ley que atacaba precisamente estos fenómenos de los incendios provocados, intencionales, para fomentar el negocio inmobiliario. Una ley que tengo entendido que se dejó de aplicar. ¿Vos crees que es necesaria un tipo de regulación, normas que protejan tanto a la gente como a los paisajes? Obviamente que sí, está la ley de manejo del fuego, que tenía que ver con esto de que no se vendan terrenos una vez que se queman, Claro. cumplido un plazo. Sí. Pero no sé si se terminó de derogar esa ley. Sí pasa de que, por ejemplo, ahora se dio este incendio en el Bolsón, que fue un incendio terrible, ¿no? Estamos hablando de 164 casas, más de 20.000 hectáreas. Es algo que vuelve a ocurrir una y otra vez. Justo se dio que el incendio del Bolsón se da días antes, no sé si seguramente lo tienen, Lewis, Benetton, Sí. estos nombres importantes. Sí. Bueno, justamente el incendio se dio días antes de la marcha anual
que se hace alrededor del lago Escondido. Sí. Y justo se da de que los incendios nunca afectan los campos de Benetton o de Lewis. Sí. Y justo se da que el intendente, de alguna forma, sin que en realidad hay mucho cariño en general con el intendente, y yo lo he conocido y parece una persona dedicada a trabajar por la ciudad, creo que lleva varios gobiernos, 3 periodos, fue contador de Lewis. Entonces hay un montón de factores que vos decís, apa, ¿qué pasa acá? Asombrosas coincidencias. Sí, ponele. Y bueno, nada, lamentablemente están pasando estas cosas, y en realidad también lo que a uno lo pone mal es que se repite todos los años y nunca hay culpables. Claramente hay una intencionalidad. O sea, si alguien habla con parques nacionales, con brigadistas, con bomberos, te van a decir que más del 90% de los incendios son intencionales. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Porque en realidad nunca se encuentran a los culpables y agarran gente random y la ponen presa. Y después que pasa del foco del problema, digo, de que ya estamos hablando de otra cosa, porque nada, las noticias, los incendios duran 2-3 semanas, ya está, después ya fue. Bueno, cuando pasan esa semana, liberan a esa gente que no tenía nada que ver, que a veces agarran mapuche, dicen, vení preso, sin ningún motivo aparente, no encuentra absolutamente nada, pero te ponen preso, termina el foco y te liberan. Y así todos los años. Claro. En el 2021 fue lo mismo. Lamentablemente hasta el día de hoy el incendio que registramos es el incendio más grande de toda la historia del país. Más que nada porque involucra casas, es un incendio periurbano. Claro. Se dice periurbano porque es tanto bosque nativo, en realidad tanto bosque como casas, como agarrar gente y casas, porque en realidad hay muchos incendios, por ejemplo en Corrientes, hace poco hubo un incendio terrible, 100.000 hectáreas, 5 veces la ciudad de Buenos Aires. Y nada, no se toma como algo tan grave, que lo es, que es muy grave, porque no afecta en realidad casas, pero en realidad es muy grave. Lo mismo pasó en Puerto Madryn, lo mismo pasó en Chubut, este año en Epuyén, todos estos son todos incendios de este año. Pasan todos los años, pero no hay responsables y paga la tierra, paga los bosques, paga los bosques nativos. Hay un gran problema en la Patagonia con el bosque implantado y el bosque nativo. Seguramente si han ido, están, bueno, los pinos, ¿no? Los famosos pinos, que están, no hay ningún problema con los pinos, están buenísimos, pero es una especie exótica que no es de la zona y que hay que tener mucho cuidado con la plantación de pinos, con el monocultivo, porque bueno, se adapta muy bien a la zona y empieza a arrasar con todos árboles nativos, ¿no? Como el ciprés, la lenga, los coigües, y bueno, también el pino es muy incendiario y hace que eso se extienda. Cuando fue ese incendio, el fuego avanzaba a 50 metros por minuto. Claro. Wow. No, Luciano, en esto que mencionabas vos de buscar culpables para el momento, para lo mediático, para que salgan básicamente los medios nacionales, también encaja con determinadas políticas de algunos gobiernos de turno de la demonización del pueblo mapuche, ¿no? Cuando uno tiene entendido, viéndolo muy desde acá, uno tiene una visión bastante centralizada del asunto de que la cultura mapuche justamente no atentaría jamás contra el contexto, contra su medio, contra la el naturaleza. Lugar. Claro. No, totalmente. Además, cuando fue este incendio también se culpó a los mapuches. Claro. En su momento, Pichetto y Hueltigneck, que era ex gobernador en ese momento de Río Negro, ahora de vuelta gobernador, acusaron ahí a la RAM, que vendría a ser Resistencia Ancestral Mapuche, de que habían hecho los incendios. Nadie en la comunidad, que yo sepa, de todo el mundo que hablamos, nadie pensó en los mapuches y les parecía, hasta mucha gente del gobierno le parecía una falta de respeto, porque no tenían absolutamente nada que ver. La lucha de los mapuches ahí va más por recuperar tierras perdidas y bueno, y ahí hay un tire afloje a veces del gobierno,
pero bueno, siempre le sirve al Estado un enemigo en común. Claro. Y si está débil es más fácil de destrozarlo. Entonces, bueno, lamentablemente siempre se los culpa a los mapuches, que en realidad no es una comunidad débil ni nada, es una minoría, entonces aprovechan a atacar ese foco para, bueno, para otros intereses. Claro. El documental también habla de la comunidad mapuche y aparece la comunidad mapuche dentro del documental. Sí hay una realidad, es que estos incendios siguen pasando y que claramente hay una intención. Y hasta el día de hoy no se descubre quién, quién es en realidad. Claro. O no se quiere descubrir. Obviamente, obviamente. El tema es que todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo. Y paga la gente. Claro. Y cómo reconstruís tu casa si el Estado ahora para este incendio del Bolsón prometieron una guita que todavía yo no sé ahí si llegó, pero cuando fue el del 2021 esa guita no llegaba. Entonces, que no se repita todo esto de que, imagínate, se te quema tu casa. ¿Cómo te volvés a reconstruir, viste? Claro. Sí, no solo desde lo material, sino desde lo psicológico también. Luciano, esta peli se va a estar representando en el espacio Inca, en la sala Inca, aquí en nuestra ciudad, el domingo 13 y el martes 15 a las 20:30, Irigoyen 662. Vamos a ir a verla. Sí. Che, qué bueno, yo voy a dolorosísima, estar, pero está buena. Estoy viendo cómo ir el domingo, el martes tengo que dar clases, pero vas a estar acá. El domingo voy a estar ahí en la presentación. Estoy viendo si consigo algo para parar, porque bueno, crisis. Son momentos complejos y el cine independiente sufre. Pero yo amo Tandil, soy fana, voy seguido y voy a comer, que se come muy rico, bien. Claro. Muy bien, bueno, si hay alguien escuchando y le quiere dar alojamiento a Luciano para que pueda venir a presentar esta peli, Tormenta de Fuego, Incendios en la Patagonia, el domingo 13 y el martes 15 en la Sala Inca a las 20:30 en Irigoyen 662. Te agradecemos muchísimo, Luciano, por esta comunicación y seguramente nos estaremos viendo. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos ahí en la sala y la idea también es post película charlar, digo, porque bueno, uno puede hablar de la película, pero se torna muy interesante cuando bueno, ya se vio y abre un montón de aristas, lamentablemente, todo este tema del fuego. Así que bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a vos, también, Luciano Nachi, director de Tormenta de Fuego, que se va a estar presentando en el espacio Inca. 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana. En un ratito hablamos con Estela Sino.